en esta mañana estén aquí en esta escuela dominical. Por el potencial que ellos tienen. Amén, porque hay un potencial, hay un diamante, pudiéramos llamarlo así en el lenguaje coloquial, un diamante en bruto, o sea que no se ha pulido, no se le han sacado los quilates para que cobren ¿qué? Su valor. Amén. Y la iglesia de Gaitán precisamente tiene más de un diamante que en estos momentos no ha sido ¿qué? No ha sido pulido. Pero pido en el nombre del Señor Jesucristo a los jóvenes que están allá, a los jóvenes que están allá, a los que están acá, los que están en el centro, que estén atentos a la palabra de Dios. Aquí hay jóvenes que en un momento determinado estuvieron sirviendo en cosas tan elementales, por ejemplo, como medios digitales. ¿Cierto? ¿Cierto que sí, Josué? Amén. ¿Cierto que sí, Alejandro? Y ahora los veo, pero ahí están. Una cosa que me admira de estos dos jóvenes es que aquí siempre han estado. Ahí están. A la espera. Amén. Allá está el joven, hijo del hermano Javier, los hijos del hermano Javier, Sebastián, Juan David, Isabelita, con un potencial. Es el tiempo de ir sentando. Como decían los abuelos, muchacho, siente cabeza, comience a madurar, es tiempo de madurar. Eso me lo decía mi papá a mí, cuando un día a los 14 años quise irme de mi casa. Entonces me dijo, y es que usted se cree muy machito. Y es que usted se cree que es capaz de verse por sí mismo. Es que está muy aburrido viviendo bueno. A usted lo que le hace falta es trabajo, mijo. Y me puso una asadón en la mano. Y me enseñó valores. Cuando estaba en los Cafetales, en la época de vacaciones, él siempre, a pesar de ser una persona que no tuvo sino hasta cuarto de primaria, pero era un hombre empírico en la historia, era un historiador tremendo. Conocía de historia universal de una manera que yo mismo quedaba sorprendido. Y lo poco y mucho que yo pude aprender de él, aprender de historia, lo aprendí de él. Y aquí nos dice Daniel capítulo 4 verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ¿qué? Ha hecho conmigo. Vamos, hermanos, ahí sentaditos a orar. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial por nuestra juventud, por nuestra adolescencia, por nuestros niños que en estos momentos están allá en clase, recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, siendo pulidos cual diamante para un día ser útiles como joyas en la corona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor Jesús, a través de tu palabra.
y las vivencias que tú me has permitido, Señor, durante mi vida, 71 años vivir contigo, Señor. Especialmente desde el momento en que me llamaste para este plan de salvación. Habla, Señor, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, a nuestros niños, a la iglesia en general. Amén. Una iglesia misional, porque tenemos el ministerio de conexión, llamado también Refán, misiones y evangelismo. A cada uno de los hermanos que en esta mañana nos hemos dado cita para estar en esta escuela dominical. Amén y amén. Bien, hermanos, son tantas las cosas que por la gracia del Señor he podido vivir en estos años de mi existencia humana. Y he tomado este texto de Daniel. Todos hemos leído muy bien la experiencia que Nabucodonosor vivió por causa de su soberbia, por causa de su orgullo, de su altanería. Pero este texto, el verso 2 del capítulo 4, es un contexto de lo que puede ser nuestra vida cristiana. ¿Y por qué digo que puede ser un contexto? Es que observe nomás cómo Nabucodonosor, después de haber tenido esa tremenda experiencia, de haber sido ¿qué? Prácticamente un animal, porque así Dios le había convertido a él, su alma, su ser. Él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y hablando de contexto, ese debe ser el testimonio que cada uno de nosotros debemos dar. ¿A quiénes? A quienes nos rodean. Yo estaba escuchando hace un momento allí en el informe misionero al hermano Vicente decir: hermanos, demos testimonio allá en el colegio, demos testimonio allá en la empresa, demos testimonio en el trabajo, demos testimonio en el vecindario, demos testimonio en todo lugar. Y precisamente, hermanos, estamos llamados a eso. Porque el referente de este texto es claro: dar nuestro testimonio personal. Y eso es lo que en esta mañana pretendemos hacer en la voluntad del Señor. Contarle a la iglesia, a nuestra juventud, lo que el Señor ha hecho con este su servidor. Ustedes solamente conocen hace 6 años, 5 años y medio, a un hombre que se les para acá en el púlpito, que ha tenido alguna relación con ustedes de salud o de consejería, algo así más bien como fortachón. Pero qué importante es saber que por sobre este hombre, hermanos, han pasado experiencias maravillosas con el Señor. Y más son las victorias que las derrotas que podemos contar, porque cada vez que el adversario ha querido colocar escollos en nuestras vidas,
el Señor nuestro Jesucristo siempre ha salido adelante. Testimonio personal. Cada uno de nosotros tenemos ese testimonio personal de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Ese testimonio nos lleva al agradecimiento. Amén. Al agradecimiento. Nos lleva a la alabanza. ¿Quién era yo? ¿Cuál era mi condición? ¿Cómo era mi vida? Y saber de que ahora, en este momento, soy un hijo de Dios. Y ese agradecimiento, esa alabanza, nos lleva a una declaración pública. Amén. No podemos quedarnos con lo que el Señor nos ha concedido. Si alguien tiene la oportunidad de pronto de ganarse un premio, cuenta, ¿cierto? Con gozo, con alegría. Me gané un premio. Me gané una nevera, me gané un televisor, me gané un carro, me gané una casa. Me gané un ascenso en el trabajo. No lo estaba solicitando y de pronto me llamaron de la oficina y me sentaron ahí juntamente con el gerente y el gerente me dijo: por cuanto usted ha tenido este comportamiento, usted ha sido ascendido. Amén. Y públicamente, hermanos, eso lo contamos. Y todo esto nos sirve, ¿para qué? Para una lección. Porque realmente nosotros vivimos de lecciones. La vida nos da muchas lecciones. Amén. Y nos las da de una manera positiva y en muchas ocasiones también de una manera negativa. Pero la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún así algunas de ellas parezcan que son adversas. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bien, hermanos, entonces esta es la introducción que hago en esta mañana al texto de Daniel 4:2. Y al pedírseme que vivenciara mis experiencias en la obra del Señor como evangelista, como misionero local, porque la Biblia es muy clara cuando dice que debemos predicar la palabra, y nos lo dice a los pastores, y que debemos hacer obra de ¿qué? De evangelista. Entonces, este personaje que está frente a ustedes nació en el año de 1954. Súmenlos. ¿Cuántos años? 71 años. 71 años. Nacido en un hogar conformado. Ya ellos durmieron en el Señor. Mi padre se llamaba Julio, mi madre se llamaba Alicia. Ultracatólicos. Ultracatólicos. Y algo, hermanos, dentro de los planes del Señor. Porque cuando el Señor tiene a alguien para el servicio, hermanos, lo tiene que designar aún desde antes de nacer. Y se pueden presentar dificultades. Se pueden presentar dificultades. Mi padre y mi madre me contaban que
yo nací prácticamente muerto. A ella le cayó preeclampsia, que es prácticamente un episodio dado en las mujeres durante el periodo del embarazo, y que al nacer el niño, la niña, su nacimiento es ¿qué? Riesgoso. No es así lo que ya ven que estudió en enfermería. Así es. Entonces, cuando llegó el momento del nacimiento de esta belleza, el asunto se complicó. El asunto se complicó. De tal manera que el doctor Jesús María Correa, a quien yo vagamente, después, años después, lo recuerdo, le dijo a mi papá, don Julio, la situación de ese embarazo fue difícil y el momento de este nacimiento mucho más. Este niño nacerá muerto. O tire el caricellazo, la vida de ella o la vida de él. Entonces mi papá, como tenía otros 4, me sentenció a mí ¿a qué? ¿A qué me sentenció? ¿A muerte? ¿Qué dijo mi papá? No, señor, es que ¿quién me va a ayudar a ver? Y estaba joven, con buenas posibilidades de casarse de nuevo, porque hasta era un hombre muy elegante, muy bien parecido. Pero dijo, no, es que yo tengo 4 muchachos y me va a quedar muy difícil quien me los vea. Entonces, el caricellazo es, si los puede salvar a los 2, bien, pero necesito que ella sea quien sea salva. El parto se dio, el muchachito nació morado. ¿Por qué? Porque no habían signos vitales, pero estaba dentro del plan de Dios. No sé, el médico en su pericia ancestral inclusive hizo unas maromas ahí, como se dice, después de haber cortado el cordón umbilical, así en tierna edad, inyectó oxígeno y enseguida dice mi papá que en la desesperación del doctor al ver que yo estaba prácticamente enmaejado, algo parecido una vez que se presentó un accidente en la casa con Hamilton, que quedó enmaejado y este muchacho se murió, porque quedó morado. Y yo desesperado hacía maromas hasta que gracias a Dios volvió en vida. Ahí, por ahí estaba la. Entonces el doctor hizo todo lo posible en su saber y yo sin signos. Y dice mi papá que me pegó una palmada en las nalgas y enseguida le preparó una aljobaina que llaman, una ponchera con agua, y ¡purras! De una vez me tiró allá y milagrosamente pegué el berrido. O sea que fui bautizado. El doctor Correa me bautizó en ese momento. Bueno, el muchachito comenzó a desarrollarse. Por ahí hay una foto cuando, yo no sé, esa foto me apareció por ahí chiquito, todo arracachito. Y decía mi mamá que las muchachas del pueblo, cuando yo estaba por ahí de 2 añitos, dice que me robaban de la casa, que era muy bonito.
Y una vez en una cafetería, tenía yo ya como 14, 15 años cuando las muchachas de apellido Gómez, hija de un señor don Francisco, decía, mira Arnulfo, el hijo de doña Alicia. ¿Recordás cuando nos lo robamos de la casa? Entonces le dije yo, ¿y por qué no me roban ahora? ¿Por qué no me roban ahora? Bueno, esas son cosas tan bellas en la vida de uno. Bien, hermanos, ya como preadolescente, adolescente, joven, comencé mi desarrollo y desde muy temprana edad comencé a tener esa vocación religiosa. Mi inclinación era hacia la comunidad franciscana. ¿Y de dónde acá esa vocación surgió? Les acabo de decir de que venía de una familia ultra religiosa, donde mi madre tenía sobrinos, varios sobrinos, a quienes yo alcancé a distinguir que eran sacerdotes. En esa época, y yo lo recuerdo, lo conocí a Baltasar Álvarez Restrepo, que era obispo de la diócesis de Pereira, en ese entonces, que era primo de mi madre y primo un poco lejano también mío. Entonces había esa tendencia. Pero los planes y pensamientos y los propósitos del Señor son diferentes a los nuestros. La Biblia dice muy claramente, porque vuestros pensamientos, ¿qué? No son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Entonces el Señor me tenía en sus planes. Atienda bien esto, joven, adolescente, en esta mañana. Que a través de esta vivencia usted puede comenzar a sentir el llamado, a sentir la presencia del Señor en tu corazón. Y ver que poco estás haciendo en la iglesia, pero que a partir de hoy puedes tener un acuerdo, un convenio con el Señor Jesús, de comenzar a tener una vivencia personal con Él. Comencé mi desarrollo allá en mi hogar, un hogar bien constituido, una clase media baja, pero muy bien conformado. Y en el año de 1969, pongan atención a estos jóvenes hermanos, 1969, con solo 15 años de edad, y después, como era costumbre en familia rezar las plegarias, comenzábamos a las 7 de la noche, después de que nos tomábamos el tinto allá en la finca, que era una costumbre tomarse uno el tintico para empatar con el rosario, y todos nos reuníamos alrededor de la mamá, rezábamos el rosario ya para acostarnos, y mi mamá, muy católica, muy rezandera, rezaba el rosario y lo terminaba fumándose un tabaco así. No miento, hermano, así era ella. Entonces, accidentalmente, para esa época había una radionovela. Los antiguos van a recordar, ¿quién la recuerda? Natacha.
Natacha, que le hacían mucha propaganda a la aspirina. Más se iban haciéndole propaganda a la aspirina que en los episodios de Natacha. Pero cuando estaba girando el dial de un radiecito transistor, accidentalmente, cuando escucho allí una voz que decía: desde Bonaire, Antillas Holandesas, transmite su estación cristiana Radio Transmundial. Y eso se clavó. Aún todavía esa emisora existe. Y eso se clavó en mi corazón. Radio Transmundial, emisora cristiana. Y comencé a escuchar y el Señor a trabajar en mi vida. Eso fue en el año de 1969, con escasos 15 años, prácticamente en mi adolescencia. Y a partir de ahí, Radio Transmundial fue la emisora predilecta mía en las horas de la noche. Y a las 8 de la mañana me encuentro con otra emisora, HCJB, desde Quito, Ecuador, transmite HCJB. Hoy Cristo Jesús bendice, era la sigla. Y ahí sí que todavía yo comencé a sentir ese deseo por escuchar la palabra de Dios. Y aún todavía recuerdo, y aquí lo tengo escrito, los pastores que fueron mis mentores, trinitarios, porque aún todavía la iglesia pentecostal no había llegado a mi pueblo, o si había llegado, no tenía yo conocimiento dónde estaban ubicados. Pero sí recuerdo al reverendo Domingo Fernández, un predicadorazo, al pastor Juan Bonustra, Miguel de Caro Tobar, Luis Palau y Ville Gran. Estos fueron los que inquietaron mi vida con respecto al Evangelio. Ellos fueron mis mentores. A partir de ahí el Señor. Danielito, le estoy contando la historia a usted que en tantas ocasiones me ha dicho: pastor, cuéntame su historia y qué necesito para ser pastor. Y puede llegar a ser. Y otro más puede llegar a ser. Y otro más puede llegar a ser. Y otra más puede llegar a ser esposa de pastor. Y otra más puede llegar a ser, ¿qué? Misionero. Porque en esta preciosa torta el Señor tiene su porción para todos. El Señor tiene su porción para todos. Ya, hermanos, en 1970, para los años 1968, 1969, 1970, la IPUC estaba incursionando en mi pueblo Marsella y sus veredas evangelizando. Y recuerdo yo que estaba en vacaciones y estaba en la cabecera de la finca, socolando con mi papá, porque íbamos a hacer una siembra de maíz y de frijol. Cuando por el camino que dirigía hacia la casa paterna, bajaban dos personajes. Entonces le dije: papá, mira cómo van dos hombres para la casa y mamá allá sola. Y yo: no, quién sabe quiénes serán. Papá, permítame que yo vaya y le traiga, hablando en términos coloquiales, le traiga bogadera. ¿Saben qué es la bogadera? Agua de panela con limón. La bogadera. Ah, vaya, mijo. Cuando sí encuentro los dos caballeros allá, todos entonados,
y a mi mamá sentada escuchándoles, y eran dos evangelistas que habían sido enviados. Luis Ángel Cardona, familiar lejano de mi papá, y Duván Ramírez, primeros creyentes del pueblo. Y comencé a escucharlos. Y ellos hablándome, no de juicios, sino del plan de salvación. Amén. Para mí, hermanos, eso fue un momento realmente trascendental en mi vida. Lo que ya había escuchado en las emisoras aquellas, en ese momento se estaba confirmando una vez más en mi vida. Ya para el año de 1971, recuerdo que regresé nuevamente a mis estudios allá en el corregimiento del Alto Cauca, y el primer pastor de mi pueblo, el hermano Rafael Bedoche, fui a ese primer culto por allá, en una casa. El señor era el fontanero de la vereda. Y allí en ese culto, ahí fui tocado por el Señor. Eso es viernes. Al otro día, el sábado, allí en la vereda había que bajar a un lugar llamado La Planta a recoger el agua. Y era una lomita. Cuando venía subiendo el señor don Rafael Bedoche, y le dije yo a mi hermano, a Julio, porque él y yo éramos los que traíamos una olla grande con un palo, le dije: Julio, ¿no observas que este señor, el evangélico que anda por ahí, no notas que él viene con el rostro como muy morado? Y que viene haciendo muchas estaciones en la subida. Él se paraba mucho, sí. Entonces le digo: ¿sabe qué, Julio? Vámonos despacito, detrás de él. Yo siento que él está mal, que está enfermo. Cuando llegó a la carretera, él se quedó mirando hacia allá la casa donde había predicado la noche. Y lo saludamos: don Rafael, ¿cómo está? Porque no le habíamos saludado. Bien, gracias a Dios. Cuando dice bien, gracias a Dios, ahí mismo dio vuelta canela y cayó infartado. Nos tocó a mi hermano y a mí en ese momento a las 6:30 de la mañana, que pasaba el carro que venía del pueblo para la vereda, echarlo en el carro, y en el carro él murió. Pero lo cierto fue que por la gracia de Dios dejó su legado. Porque a partir de ahí, mucho más amor comencé a tenerle a las cosas de Dios. Comencé a ir a los cultos. Como buen religioso, y sabía que los protestantes, llamados protestantes, masones, evangélicos, hermanos separados, eso le hacían bullying, mejor dicho, a todos. Y aquí no hay más de otra. Voy a ir donde el sacerdote y me voy a confesar. Me voy a confesar con él. Y llegué realmente, no al confesionario, sino directamente a la casa cural, por cuanto él era una persona que había nacido en la misma vereda de donde yo era, y era una persona muy conocida entre nosotros. Y le dije, entonces me pregunta el hijo, ¿qué lo trae por acá? Y le dije: padre Román, se llamaba Román Zapata, padre Román. Lo que pasa es que a la vereda del Alto Cauca están llegando los evangélicos, y a mí como que me simpatiza, me gusta. He estado yendo por ahí a algunos cultos, y se quedó mirándome, y yo: me va a pegar un regaño este señor aquí. Me dijo: mijo, ese es el camino.
Y si usted es capaz de andar por él, transítelo. Me abrió las puertas. Se dirigió a la biblioteca y sacó un Nuevo Testamento, que ahí lo tengo. Y hasta ahí, nunca más volví allá. Y ya para el 16 de octubre de 1971 fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Entonces, comienzo mi vida cristiana. Comienzo mi vida cristiana. Fui a la primera convención en Cali, al Coliseo Evangelista Mora. Mire lo que son los planes de Dios, muchachos. Muchachos, muchachas, déjense guiar por el Señor. Deje que el Señor los direccione. Y estoy hablando esto en los términos de amorío, en los términos de lo que llamamos la química del enamoramiento. La química del enamoramiento es algo que sucede en el ser humano como un misterio. Ni la ciencia ha podido describir eso. De que dos personas, hombre y mujer, tan distantes, de diferente cultura, de diferente posición, diferentes condiciones, con pensamientos tan diferentes, llegan a ser unidos en un vínculo que se llama el matrimonio. Salgo para la ciudad de Cali a la primera convención. Yo no sabía que cuando veo esa cantidad de gente, era una convención nacional e internacional, alrededor de unos 12,000 creyentes allá, y muchachas por aquí, eso, bonitas por allá, y mejor dicho, pero yo no tenía ojos para muchachas, sino para el Señor, porque en ese momento lo que yo estaba buscando era ser lleno del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y estaba predicando un pastor de color, en inglés, predicando en inglés. Y el hermano Luis Carlos Fontalvo le estaba traduciendo al español. Y siendo que él estaba predicando en inglés, y Luis Carlos Fontalvo traduciendo, yo estaba conectado. Yo estaba muy conectado, muy concentrado en la predicación. Y en el momento en que llegó la invitación para recibir el Espíritu Santo, pasé y fui lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y ahí sí que se me puso buena la cosa. Porque resulta que al otro día, que era un montañero con musgo, mejor dicho, me daba pena hablarle a las muchachas. Resulta que se pasa por el lado mío una muchacha y ahí mismo la química. Y ella la dejaba sentada allá. Está sentadita. Eso tiene su historia. Todo parte de una gaseosa y de un plato de lentejas y de una picada de ojo. Yo no sabía que la Biblia dice que el que guiña el ojo acarrea desgracia, pero para mí me trajo bendición, porque yo no sabía, y para mí fue una bendición. Ya comienzo el noviazgo y comienzo, hermanos, a incursionar mi vida cristiana. Siempre fui una persona muy dada a escribir, a tener mi archivo homilético. Aún todavía conservo el primer cuadernito. Véalo acá. Aún todavía conservo el primer cuadernito, que lo comencé a escribir a principios del año 1973.
Jóvenes, adolescentes, mantengan su libreta. Ustedes que aspiran a servir al Señor, mantengan su libretica, anoten las enseñanzas, las predicaciones. Aquí tengo estampadas las 2 primeras predicaciones y con fecha y todo, y con el título, y fue precisamente temas sobre el evangelismo. Aquí tengo este tema, verlo ahí. Ahí está. Que dice: la necesidad de dar pan y agua espiritual a la humanidad fueron los primeros bosquejitos que yo comencé a escribir. Y a partir de ese año 1973, hermanos, por la gracia del Señor, y tengo testigos que es mi familia, que yo nunca, hasta estas alturas, he dejado de escribir. He dejado de escribir. Y que compañeros de ministerio que saben que soy amante de la escritura, de la lectura, del estudio, me solicitan, y no lo digo para vanagloriarme jamás, porque me encanta en gran manera poderles hacer partícipes de lo que el Señor me ha dado. Y ahí entonces, hermanos, comienzo. Aquí están los primeros bosquejos que prediqué en el año de 1973. Llega el momento, ya en noviado, 1975, contraímos matrimonio. 16 de agosto de 1975 va a ser 50 años. Son 50 años. Algunos dirán: uy, pero qué resistencia. Pero yo digo, qué bendición. Amén. Por la gracia del Señor ya enviado a la obra. El primer lugar de soltero donde estuve fue en el municipio de Abejorral. No sé si el hermano, qué bonitas esas fotos quedaron. No sé, municipio de Abejorral, fue en el municipio de Abejorral, soltero. Ya casado, el hermano Eliseo Duarte me dijo: vas para una obra acá cerquita de Medellín, Barbosa. Solamente tenía 2 hermanos. 2 hermanos. Pero se presentó una vacante en la costa. Se llamaba Región Norte, Distrito Occidental. Región Norte cogía todo lo que era Córdoba. ¿Cuál era más? Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar. Guajira, esa era la región norte. Y Distrito Occidental correspondía a lo que es Antioquia. Todo lo que es Antioquia era parte del Chocó. Entonces me dice el hermano Eliseo: te vas para Tierra Alta, Córdoba. Allí en Tierra Alta, Córdoba, estuvimos 15 meses, muy contentos, trabajando, porque nosotros a ninguna parte donde el Señor nos ha mandado hemos llegado aburridos. Muchos días, y está amañado allá donde está. No, es que a mí no me han mandado para que me amañe. A nosotros nos han mandado para que trabajemos. Entonces, en esta foto inferior dice Tierra Alta, Córdoba. Llegamos allá en 1975, esa foto fue en 1976. Era una capilla de paja, muy peligroso, por cierto, porque en un momento determinado algún enemigo podía echarle candela y morir nosotros ahí chicharroneados. Entonces hicimos esa remodelación y ese grupito fue la congregación que yo recibí. De ahí comenzamos a expandirnos por el río Sinú. Oigan, jóvenes, adolescentes, iglesia.
por el río Sinú, hasta un lugar llamado Tucurá y Las Claras. Nos bajábamos del Johnson, o sea, de la embarcación, y cuando mi esposa y yo nos montábamos en ese Johnson, en esa embarcación, como no sabíamos nadar, ahí sí que nos consagrábamos. Y entonces yo le hacía la segunda y ella hacía la primera. Si paso por las aguas, Él estará conmigo. Si paso por los ríos, no temo naufragar, ni el fuego más ardiente azotará mi vida, ni la llama encendida arderá sobre mí. Y eran casi 5 horas de viaje cantando ese mismo himno, casi hablando hasta en lenguas, para que no se volteara esa embarcación. Porque si ese Johnson se volteaba, hermanos, como el Alcacelser, para el fondo y echando burbujitas. Bueno, entonces, de ahí nos regresaron a Antioquia y comenzamos ya obra misionera nacional. ¿En cuáles lugares? Valparaíso, Antioquia, Concordia, La Ceja, y de La Ceja nos envían a Burdicá, y de Burdicá comienzo ya a desarrollar un ministerio muy amplio, que es el que ustedes van a observar ahora en las fotos. En La Ceja estábamos como misioneros nacionales, recién venidos de Tierra Alta. Ahí estaba mi esposa, la hermana Gloria, en embarazo del primer hijo de Carlos Andrés, y donde pudimos experimentar la obra de Dios. Muy difícil, la gente muy reacia. Ustedes saben que La Ceja prácticamente es una incubadora de curas. Es una incubadora de curas. Pero en este momento hay una obra grandiosa. En la formación de jóvenes, allí tenemos que para esa época, siendo líder de la juventud, el Señor me inspiró para organizar lo que se llamó en aquel entonces los primeros campamentos para hijos de pastores. Devuélvanlo si me hace el favor allá. La otra. Ahí están los hijos de los pastores. Ahí veo yo a Carlos Andrés, veo también ¿a quién? A Alexander, ahí están. Y el conferencista, el hermano Reinel Galvis y la hermana Luz Marina de Galvis. Eso fue una bendición grande. Algunos de estos muchachos hoy en día están sirviendo en la obra del Señor. Campamentos para hijos de pastores. Eso fue en el SICAN y tuve la oportunidad a mis escasos años, ya como tipo 25 años, 26 años, tener campamentos en Silvia Cauca, en Armenia, en otros lugares que en este momento se me escapan, alrededor de unos 5 o 6 campamentos donde gracias a Dios se sembró la semilla en esos hijos de pastores y hoy en día están en el ministerio. Continuando lo que es la obra evangelística, misionera, tenemos entonces, hermanos, la formación de líderes para los diferentes campos de los ministerios de la iglesia, en la evangelización, en la juventud, en las Dorcas, inclusive ahí tenemos el seminario taller Medellín Central, pueden ustedes ahí observarlo, la Unión Antioquia, seminario líderes
también en Medellín. Fue una época, hermanos, trascendental en nuestras vidas. Y a través de estos seminarios, hermanos, estábamos haciendo obra misionera porque estamos precisamente formando a quienes, a los futuros evangelistas y misioneros. Allí está el seminario de la Unión Antioquia. Ustedes pueden observar que la gran mayoría de los que están asistiendo a estos seminarios son jóvenes. Amén. Entonces miremos, jóvenes de la iglesia Gaitán, que sí se puede. Es que se puede, es que se puede. En lugar de estar, yo respeto mucho, y que haya esa camaradería entre los jóvenes, entre los adolescentes. Después de un culto, conversar, charlar, en fin, eso es bonito porque es parte de la juventud. Es que yo no fui. Pero qué importante sería que se le dedicara más tiempo a pensar en lo que respecta el servicio a nuestro Dios. Seminario Taller en Quibdó, ahí lo tenemos. El más viejito de este seminario, Quibdó, por ahí lo vi, devolvamos. Yo les conto la anécdota, véalo allá. Eulogio Mina, lo llamábamos cariñosamente radio, porque eso hablaba, cuando se quedaba callado, le salían letras. Se llamaba Eulogio, y entonces era ya un solterón. Y en esos viajes al Chocó tuvimos un viaje que duró 29 horas a Bojayá la Loma. Ustedes han escuchado la historia de Bojayá. 29 horas subiendo de Quibdó, de Bojayá a Quibdó. Y ahí estaba radio, hable y hable. Y hable. Le digo yo, radio, deja esa habladera. Entonces me dijo, ay, hermano, ¿usted por qué no me busca novia? Y vea, le busco novia cuando lleguemos a Quibdó. Si quiere, le doy el ajuar. Lo caso y también le doy el ataúd, porque ya era un viejito. Ay, hermano, ¿usted por qué me dice eso? Y es para que esa habladera que usted mantiene aquí. Entonces, el hermano Gilardo Gómez, cada que nos encontramos el saludo es ese, ay, hermano Viada, recordando de radio. Bueno, hermanos, entonces ahí vemos estos seminarios que fueron de grande bendición en la formación de líderes, de evangelistas y de misioneros. Seguimos mirando a ver quién más hay. Tenemos una foto. Esto fue en Guadalupe, Chocó. Seminario Líderes en Guadalupe, Chocó. Los hermanos en Guadalupe muy queridos, muy especiales. Viene el líder de la juventud, ¡qué bendición! Ahí se ve en la callecita el revuelo. De ahí se tuvo la bendición de que la hermana Arceliana, esposa de el hermano Euler Mosquera, ustedes conocen al hermano ¿qué? Que ha venido acá, Aleison Mosquera, hijo de Arceliana. Arceliana tenía escasos 12 añitos cuando nosotros le administramos allá en Guadalupe, que fue ese seminario. Y mire, pues ahí están saliendo de la capillita, contentos, felices. Llegó el líder, lo vamos a atender lo mejor que se pueda, qué bendición tenerlo. Mandaron al pueblo más cercano,
Supuestamente mandaron al pueblo más cercano a que buscara por allá 1 o 2 libritas de carne para atender al líder. Y aquí donde estoy parado todavía estoy esperando el sudado. Tan queridos. Porque cuando uno estaba trabajando en unas partes, hermano, la cosa era seria. Era seria. El desayunito era un calentillo de canela con agua, sin azúcar y una hojuela. Y en las horas de la tarde, un viajado de arroz con berenjena y ya. Pero aquí estamos. Camino a Viravira. Subir a Viravira era un riesgo tremendo, jóvenes. Un riesgo. No había camino, trocha, tenía que ser por la orilla del río. Si se zafaba, al río se iba y llórela porque si no sabía nadar, ahí se perdía. Esto fue en el río Condoto, en un momento misionero, estábamos por allá, en Viravira, llevando el evangelio. Ahí pueden ustedes observar en medio de la selva esa pequeña capillita, vean. Pero en esa capillita hecha por palmichos, 4 estacones, hermanos, la presencia del Señor se sentía de una manera maravillosa. Amén. Continuamos. Ahí tenemos la gira misionera juvenil. Paso por el lago de Unguía. Pasos realmente unas experiencias maravillosas. Y qué bueno que nuestra juventud, nuestra adolescencia, dijese: Señor, cumple tu propósito en mí. Es que el asunto no es solamente venir y orar por la obra misionera, por los misioneros, por los que están allá, aquí mismo en el barrio. Aquí mismo en el barrio. Y es importante ir conformando, y yo sé que lo harán los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes, después de esta vivencia que vengo contándoles. Se organizarán como grupos y días, y no dejarán pasar momento. Recuerdo, porque estábamos hablando de la importancia de dar a conocer, la importancia de darle la lección al pueblo. Recuerdo que en ese amor, no digamos primer amor, porque eso, si bien la Biblia dice allá el Señor, y una cosa tengo contra ti, que has, ¿qué? Perdido el primer amor. Hermanos, que no se pierda ese primer amor. Recuerdo allá en mi pueblo, con ese deseo, ese anhelo de que las gentes conocieran el evangelio, juntamente con un hijo del pastor del pueblo, que había llegado frío, descarriadito, pero al ver que el arranque que tenía el muchacho al lado, él fue cogiendo calorcito, se reconcilió, y entre él y yo había una corneta, pero grande, una corneta grande, y un equipito, y eso por todas las esquinas. Y el hijo de doña Alicia y de don Julio, protestante. A mí no me importaba que me dijeran protestante. Lo importante era anunciar el evangelio. Y eso es lo que queremos en Gaitán, que la juventud de Gaitán, encabezada por el ministerio, que gracias a Dios hay un buen ministerio. Amén. Tengamos esa disponibilidad de organizarnos. Hombre, se dice que el domingo en la tarde, que es la tarde para la familia. Muchos no lo cumplen. ¿Por qué quincenalmente vamos a salir un domingo a un barrio, a un callejón, a un parque, y a anunciar estas buenas nuevas de salvación? Ahí está
seminarios misionales en Zaragoza. Ahí los tenemos. ¿Terminamos? Bueno, ya es terminando, ¿cierto? Listo. Terminando, hermanos, en el afán que tenía de anunciar el Evangelio, surgió la idea de una emisora. Y véalo ahí, con todos los equipos de una emisora. Se llamaba Ecos Celestiales. Y decía: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y tuve esa satisfacción, y tengo la correspondencia archivada, que desde Australia me escribieron, sintonizaron Australia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Bélgica. Desde todos esos lugares remotos escucharon el mensaje de la palabra de Dios. Como esa emisora era pirata, me la rastrearon y me avisaron: ojo, que están por caerle. Y cuando la desmonté, como que al 1 o 2 días cayeron, pero ya yo no estaba ahí. Hubo que desmontarla, pero tuve esa satisfacción, hermanos, de anunciar el Evangelio a través de una radio propia, porque los equipos eran propios, que los compré de mi propio bolsillo. Ya ahí, después de tanto tiempo recorrido, vienen los reconocimientos de parte de la IPU al pastorado, y entonces de parte del hermano Álvaro Torres, estoy recibiendo ya el certificado que me certifica en teología y administración pastoral. Amén. Y allá en aquel extremo, estando en Ibagué, tuvimos la experiencia maravillosa durante esos años. Anualmente teníamos los seminarios de capacitación para los ministerios de la iglesia. Aún todavía poseo por ahí las memorias de estos seminarios. Muchas cosas más hay por contar. Esto es parte de una trayectoria, recordando que he estado de paso en Ibagué, Las Granjas, Río Negro, Playón y por último acá, donde gracias al Señor hemos colocado nuestro granito de arena. Y donde la mayor satisfacción para mí como pastor, después de contarles esta vivencia a ustedes, hermanos, que quiero decir, esa es primicia, ¿cierto, muchachos? Es primicia porque yo nunca la he, porque me lo solicitaron el Ministerio de Jóvenes. Nunca este recuento vivencial yo lo he dado en la iglesia, pero en esta mañana he procurado con lujo de detalles poder participarles a ustedes jóvenes, porque ustedes son un gran potencial. Yo invito a los adolescentes y a los jóvenes a venir acá. Amén, todavía tenemos un tiempito. Los adolescentes, los jóvenes, venir acá. Amén, porque esto no, yo creo que casi más de 1 hora aquí contando historia tiene que tener buenos resultados. Amén. Y yo veo realmente en esta juventud preciosa
Veo un potencial. Amén. A la junta administrativa, los que hay, por favor, vengan acá. Los hermanos de la junta administrativa. Invito a mi esposa para que ella sea quien dirija también esta oración. A mis hijos, nueras que están, vengan, que ellos han sido parte muy importante de este ministerio. Qué bonito se ve este grupo de jóvenes allí, entrelazados. Amén. Si hay más jóvenes, vengan por favor. No se haga el rogar. No hay razón para hacerse el rogar. No hay razón. No hay razón para yo tener que ir hasta allá y cogerle la mano y ver, no, ¿por qué? Creo que en lo más profundo de su corazón, usted ha sentido en esta mañana lo que yo un día, 1969, sentí cuando accidentalmente encontré aquella emisora cristiana que me transmitió el potente mensaje de salvación y de vida eterna, y que a partir de ahí el Señor comenzó una obra en mi vida, y que en esta mañana el Señor, porque así lo quiere Él, desea que tu vida, la vida de cada uno de ustedes, sea un potencial en sus manos. Porque los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, y la obra del Señor debe continuar su camino. Jóvenes de Gaitán, ustedes tienen mucho, pero mucho que dar. Es necesario sacudirnos. Es necesario echar fuera ese espíritu de estupor, de conformismo, de ir y venir. Cuando hay alguien que, como el macedonio, aparece en una visión nocturna al apóstol Pablo diciéndole: pasa acá y ayúdanos. Ahí están esos barrios, ahí están esas canchas, ahí están esos callejones, ahí están esas esquinas, ahí está el colegio. Se me pasó por alto decirle que estando cursando el tercer grado de bachillerato, por orden de la dirección del colegio donde estudiaba, se me dio la oportunidad para que dictara clases de religión allí en ese colegio. Y la verdad que apenas empezando, pude ver cómo el Señor me inspiraba, porque Él es el que abre el entendimiento. Vamos a orar, mi esposa entonces viene. Cierre sus ojos, eleve su corazón hacia el trono de la gracia. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por esta experiencia tan hermosa que Dios le ha permitido a su pastor y poderla compartir. Qué potencial, hermanos, de jóvenes que en este culto misionero hoy tenemos acá. Que el Señor Jesús, no es tarde para empezar. Qué lindo lo que hoy Dios permitió para nuestra juventud aquí en Gaitán. Hermanos, ustedes allá, qué bueno. No sé, yo quisiera como que vinieran y coja uno de estos jóvenes y les invoque el nombre de Jesús mientras nosotros aquí ministramos,
Aquí hay ancianos de oración. Hermano Hugo, por favor, hermana Beatricita, hermana Eunice, hermana Patricia.